puede reunir una mujer tantas virtudes? ¿Es que acaso se pueden sumar carismas como en una montaña se van sumando las piedras? Sí, se puede, porque con el andar de los años no opuso resistencia a las posibilidades que le presentó la vida y fue agregando palabras a sus escritos y vueltas a su rueca. Esta página está escrita por la virome de Elena Huguet, una vida prolífera y rica en experiencias. Yo aprendí a hilar con Rosa Maldonado, que me salvó la vida. Es una de las cosas más hermosas que me han pasado en la vida, ser hilandera. Con Amelia Sánchez, precisamente la esposa de Ignacio. Y después conseguí que un amigo me hiciera la rueca. Y bueno, me dediqué muchos años a trabajar en esto. Hacía prendas de lana hilada. Esa mujer me enseñó a teñir con hierbas y aserrines y es una alquimia, es precioso. Trabajar en eso es precioso. Lo que pasa es que ya no es fácil hacerlo porque todo el mundo se calefaccionó, los coches tienen calefacción, la gente ya no usa esta ropa tan abrigada. Pero fue muy hermoso, fue una etapa de mi vida que la disfruté muchísimo, porque lo hice muy, muy a gusto. Trato en lo posible de tener actitud positiva, porque me doy cuenta que cualquier persona a los 80 años tiene muchas cosas oscuras para contar. Y bueno, lo más difícil de la vida fue perder una hija muy joven. Y eso me frenó mucho, me frenó muchas inquietudes que yo tenía y no tenía espacio más que para criar la nena que ella dejó, porque mi hija murió en el momento que nació su hija. Y yo crié la nena unos años hasta que su papá volvió a casarse y armó su familia como debe ser. Y esos fueron golpes muy, muy duros. Después también por otras circunstancias, ya vieja, me fui de mi casa. Un golpe muy audaz. La gente comete esas irracionalidades cuando tiene 40 años, no cuando tiene 70. Pero bueno, la pera se cae cuando se madura. No pudo hacer en otro momento. Y de aquella casa que me vine con lo opuesto, me vine con un cáncer. Así que no es fácil, pero hay dos cosas que me salvaron la vida: la rueca y la virome. Porque me gusta mucho escribir y volqué todos esos dolores, todas esas cosas las he escrito, las he plasmado como he podido. No tengo grandes técnicas, he ido mucho a los talleres literarios, pero sin necesidad de tener un título. He expresado lo que he podido de acuerdo a mis capacidades. Y a mí me ha servido y me sigue sirviendo. Bueno, después que murió mi hija fue cuando empecé a escribir. Tenía que contar, que expresar lo que sentía. Y los amigos me salvaron la vida. Yo estoy rodeada de amigos, siempre he tenido una gente maravillosa al lado mío. Muchísima gente que amo y que me sostienen. Mira, tengo una amiga que me dice siempre que yo soy resiliente, que yo realmente toco fondo, pero es como cuando uno en la pileta le parece que se está ahogando y pegas una patada en el piso y sí, suelo salir de los momentos difíciles. Es como que pongo todo mi empeño en eso, en decir, bueno, no queda otra. Es que es así, no queda otra. Cuando era chica me iba a la falda de mi mamá. Mi mamá se acabó. Así que tengo que hacerlo, no solamente por mí, por mi hija, por mis nietas. Ellas merecen que yo esté bien.
Y la virome es el sentarme a escribir todo lo que me pasa. Porque generalmente hay gente que puede hacer hay gente que es poeta, yo no soy poeta para nada, para nada. Soy totalmente realista y mi prosa es muy, muy terrenal. Pero bueno, escribo lo que me pasa, lo que me sucede. No hago mucha ficción. Aunque haga ficción, siempre hay un resquicio mío, una anécdota de cuando era joven, de cuando era chica. Siempre aparece mi historia. Tuve una infancia muy hermosa. Te imaginas que yo nací con la ceniza, así que mirá si hace años. Mis padres tenían carnicería y nosotros éramos 5 hermanos y en la misma mesa los peones comíamos todos juntos. Los peones vivían al fondo del corralón, como le decíamos, pero compartíamos Así que era una casa de mucha gente y de mucho trabajo. Pero muy, muy linda. Tuve una madre que, bueno, increíble, muy, muy alegre, muy trabajadora, pero esa falda que cobijaba. Sí, y mi viejo era francés, era muy, muy alegre, le gustaban las fiestas, las luces, era divertido. No, yo fui muy feliz y me hice novia de que fue mi marido, el único hombre que tuve, cuando yo tenía 14 años. Tuve buenas etapas. Después con mi marido nos fuimos a vivir a Zumbla, que también fue una época muy hermosa de mi vida. Yo en Zumbla viví, es un lugar que casi no figura en el mapa. En aquel entonces, cuando estaba poblado, tenía 100 habitantes. Y ahí de repente, inopinadamente, ante mi mirada de asombrarme de todo, estaba el pueblo aquel, Zumbla, la esperada, desconocida, la estación donde viviría largos años. Inmensa la vastedad pampeana que la rodeaba. Casi microscópico el pequeño poblado tan temido por mí. A lo largo de la vía fui trazando mi tiempo, ora feliz, ora desgraciado, como la vida misma, ese tiempo y esa vida que inexorablemente me conduce al instante del último camino y que desearía, como el que me llevó a Zumbla, esté bordeado de eucaliptus y donde me sentaré a contemplar la bandada de pájaros y, como siempre, sintiéndome una reina o una diosa. Vivimos 10 años allí. Yo fui con una criatura de 4 años y allí nació otra hija. Y bueno, después hemos andado por otros lados, como los ferroviarios. Después recalamos en La Plata para que estudiaran mis chicas. Y con el ferrocarril siempre, porque ya te digo, a los 14 años me hice de novia de un ferroviario. Y yo siempre discutía con él, que yo decía que yo era más ferroviaria que él. Yo amé el tren, amé el ferrocarril, amé todo y lo sigo amando. Cuando vine a esta casa, una de las cosas que más me gustaba es que de acá oigo la pitada del tren. O cuando estamos en la casita de los escritores, siempre que estamos reunidos nos interrumpe el tren y nos encanta que nos interrumpa, aunque sea un tren de cereal, que no es el que quisiéramos ver. Sí. Yo empecé a escribir cuentos y tenía una amiga, Yolanda Díaz, que sigue siendo mi amiga, y me dice: Elena, ¿por qué no los mandás son muy lindos, ¿por qué no los mandás a los certámenes? ¿Cómo voy a mandar a un certamen? Y me caía la cara de vergüenza. Y me entusiasmó con la fiesta del trigo y vivir en democracia o por la memoria de los pueblos, todos esos certámenes que había en esa época acá. Y empecé a mandar. Me premiaron una iniciación, después me premiaron otro, y me empecé a entusiasmar. Y fue cuando hice esto. Bueno, esto es una copia porque el libro no lo tengo. Son 16 cuentos, todos, se llama Desde el tiempo de trenes. Y bueno, me entusiasmé y hice que
a pesar de que no tiene nada que ver un cuento con otro, pero tiene una hilación que todos pasan por el ferrocarril. El ruido de pisar la carbonilla, el aroma del humo del tren, el ruido del... No, es mágico, el tren es mágico, no solamente conmigo, date cuenta que a mucha gente le pasa eso. Uno ve una película donde figura el tren y sí, es muy lindo, es muy lindo. Y yo vivía en la estación, viví 10 años en Zumbla y 5 años en González Moreno. Y así que el andén era la casa de mis hijas y nuestra vida. Allí pasaba todo, todo. Porque en esos pueblos chiquititos todo pasa a través del ferrocarril. Así murieron también esos pueblos. Así murieron. Yo todos los cuentos que siempre hay algún personaje, o está el cambista que terminó suicidándose, o está don Jaime, que era un mallorquín que cruzaba la vía todos los días. Estaba los muchachos de Matiusi, que enfrente tenían el almacén de ramos generales. Estaba el carnicero Salaver, que después fue el dueño de la panadería Pérez aquí. Todo tenía relación con la estación, todo dependía de la estación. La gente que despachaba las pichoneras de pollos y bueno, la conexión con el exterior. En puntas de pie, sigilosa, la flacucha niña de trenzas rubia camina por el andén, a esa hora vacía, ahuecada de gentes y de trenes. Con una red en la mano y ¡zas! ¡La atrapé!, grita alborotada. Allí está su trofeo, una hermosa mariposa que al fondo de la malla aún bate sus alas como velo de novia, flameando en la mañana de octubre. Una cresta de cenefas dibuja con el azul apenas más oscuro que el cielo la sombra proyectada en el piso del andén. Allí vio al hombre sentado, laxo, indiferente, conversando tan solo con él mismo. Lentamente se le fue acercando. Las piernas se asentaban en la punta de las alpargatas desflecadas en el riel y los codos descansaban sobre sus rodillas. «Hola, niña, ¿qué haces con esa red?» «¿Acaso mariposas? Las colecciono. Tengo muchas azules, amarillas. Algunas parecen de nácar y tengo una monarca». «¿Para qué?» «¿Para qué qué? ¿Para qué las juntás?» «Y para mirarlas. Las pincho con un alfiler y las pongo en una plancha grande. Son hermosas». «No es bueno», dijo el hombre lacónico. «¿Por qué no es bueno?» «No es bueno quitarle a nadie la libertad». El croto se llamaba Paco Regular y era asiduo concurrente al andén, y la nena le alcanzaba un plato de comida, y era un sabio analfabeto. Laura se aleja despacito, volviendo la cabeza para ver otra vez a su nuevo amigo, ese sabio analfabeto que le ha enseñado tanto, mientras allá abajo, junto a los rieles, ha quedado olvidada, tal vez para siempre, su red de cazar mariposas. Pasaron los tiempos. La niña abandonó el tronco, perdió a su amigo, pero ni las maestras de la escuela primaria, ni la rectora del Nacional, ni tan siquiera, aun cuando la pequeña Laura llegó a la universidad, allí donde mandoneaban los milicos, siempre amigos de meter miedo, nadie pudo quitarle la magia que le dio el andén. Y se fue caminando por esos rieles lejos, y pisó otros suelos, y abrió otras lenguas, y vivió otros octubres, y siempre lleva con ellas las alas de mariposa que le regaló Paco Regular, buscando su camino para ser feliz.
extraña familia, ¿por qué lo recordás? Es un cuento, pero es casi un cuento prohibido ese. Es de unos vecinos que yo tuve cuando era niña, que eran muy extraños, muy buenos vecinos. Pero era un matrimonio, no era un matrimonio, era una familia que se había armado, un hombre con 2 hermanas, y tenía hijos con las 2 hermanas. Y aparentaban ser muy limpios, muy ordenados, muy prolijos. Pero la vida de ellos era... A lo mejor en esta época no llamarían tanto la atención, pero 50 años, 60 años atrás, esas cosas, y era una extraña familia. Ya ni me acuerdo de los años que hace que hice ese cuento. Que ya te digo, todos mis cuentos tienen un viso de realidad. Yo no soy poeta, no me considero poeta, pero trato en lo posible de embellecer un relato. Siempre estoy concurriendo a los talleres literarios. He ido a todos. El que me abrió las puertas fue Juanjo Sena. Me enseñó mucho, Juanjo. Muchísimo. Me quitó el miedo. Después me tomó Olga Reynoso. Fue muy lindo el taller con Olga. Después la que también aprendí mucho de ella fue la pobre Chabot Eiras. He tenido talleres con Dora Batistón. Esos talleres que dan en la universidad para gente grande. Muy lindos, muy lindos. Yo era amiga de Dora, pero nunca la había tenido como profesora de literatura así, y se aprende muchísimo con esa gente. Y actualmente estoy con Águeda Franco. Es como una obligación. Al largar una consigna, uno tiene la obligación de escribir, porque Águeda cierra en diciembre y llega abril y yo todavía no he hecho nada. En todo el verano no he escrito, porque me doy cuenta que el incentivo son los mismos, no solamente la coordinadora de taller, sino los compañeros de taller. Es muy lindo tener gente que le gusten las mismas cosas. Y siempre tenemos un motivo para poner algo en letras. Acá el año pasado recibí un incentivo de una piba joven. A mí me gusta mucho juntarme con los jóvenes. Me encantan, los envidio. Yamila Juan me trajo unas fotografías de que esto se inició en Australia y después se ha corrido por muchas partes, que una vez al año los vecinos forran los árboles. Dice, vos Elena, que sos tan tejedora, ¿no te gustaría forrar los árboles? Digo, me encantaría. Así que empezamos el año pasado para Navidad. Y yo invité a las vecinas de la cuadra y forramos todos los árboles de la cuadra. Cada una le ponía lo que quería. Alguien le ponía el toque navideño de rojo y verde o cintas de plateadas o lo que fuera. Yo soy de la lana, entonces le hice todo guardas de colores. Quedó la cuadra muy loca, muy linda, y nos divertimos tanto que dijimos, che, esto tiene que tener un festejo. Entonces los vecinos de la cuadra nos juntamos a comer un asado. Lo comimos en la vereda, lo cocinamos acá en la parrilla de nuestra casa, pero la mesa la pusimos, cada vecino trajo su mesa, su silla. Fue muy divertido, muy hermoso. 45 personas comiendo en la vereda. Fue de lo más alegre, hicimos sorteos. Y nos gustó. El día que estábamos forrando los árboles, un hombre pasó y no entendía. Y dice, ¿qué están haciendo? ¿Es para las hormigas? No, le digo,
es para cultivar la amistad entre los vecinos. Le digo, ¿no ve que todo el mundo habla de robos y de inseguridad? Le digo, ¿por qué no hablamos de lo lindo que lo vivíamos antes cuando usted no sé de dónde habrá sido? Dice, yo he sido de un pueblo. Le digo, si ha sido de un pueblo, usted se trataba con sus vecinos, sus padres. Le digo, bueno, eso es lo que estamos haciendo acá. Esta cuadra, nosotros nos queremos mucho y hay de todas las edades, porque hay gente joven y cruzamos un licorcito de mandarina para allá y de allá vienen 4 pomelos y del otro lado pasa un gajito de malbón para enfrente. Nos queremos mucho y nos cuidamos. Todos mis vecinos tienen llave de mi casa, pero yo vivo sola y me cuidan. Y es una manera de hacer agradable la vida, porque ya de por sí hay mucha... Vos pones el noticiero y es muy feo. Entonces, pongámosle un tinte de color a esta vida tan dura, ¿no? La amistad es lo más hermoso que hay. Uno vive por ellos, vive por la amistad. Uno vive por ellos. Yo estoy muy feliz en este barrio. Y mira, a mí me da lástima a los chicos que pasan mucho tiempo dejando pasar, que estudien, que se preparen, que la gente que sabe es la gente más libre. Yo me crié con mucha pena por no haber podido estudiar. Eso es una de las grandes frustraciones que llevo. Me hubiera gustado de alma estudiar literatura o estudiar letras. Y que estudien y que se animen y que no sean prejuiciosos. No son prejuiciosos, los chicos no son prejuiciosos, por suerte. Son muy abiertos y que sean alegres, que disfruten mucho. Yo les envidio. Trato en lo posible de arrimarme a ellos porque salgo nutrida. Tengo 2 nietas, una legítima, otra postiza, pero es mía también. Ya son profesionales ellas, una es médica y la otra es odontóloga, y me hacen tan feliz. No puedo pretender más de lo que tengo.